Bueno, vamos a comenzar este tema de hoy, que es el sentido del dolor, ¿no? Que es uno de los desafíos más complejos de la vida. A veces cuando estamos sufriendo todos, ¿no? Hemos sufrido en algún momento y seguiremos sufriendo, tenemos reacciones diferentes ante Dios, ¿no? Le preguntamos con pena, con tristeza, Señor, ¿por qué? ¿No? Otros, ¿por qué? ¿No? Con toda la cólera, con toda la bronca. Entonces, pensar cómo nos comportamos nosotros cuando estamos con dolor, con sufrimiento, ¿no? Pero en realidad, como decíamos hace un ratito, todos hemos sentido el dolor y el sufrimiento. Para nadie es ajeno, porque pensar en una vida sin dolor es una utopía, eso no existe. No podemos tener amor o felicidad completos en esta vida, ¿no? El sufrimiento, así como la tristeza, la ansiedad, la angustia, todas sus secuelas, la desesperación, el temor, la incertidumbre, ¿no? Son ineludibles, ¿no? Todos vamos a pasar por ellos y al mismo tiempo son universales, o sea, nosotros no necesitamos, no podemos mudarnos a otro lugar donde no haya eso, ¿no? Salvo que sea allá en el cielo, ¿no? Mientras estemos en este mundo, pues siempre vamos a encontrar esos acompañantes, ¿no? En el camino. Pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Pues acaso nos preguntamos, ¿será el fuego donde debemos ennoblecernos y templarnos como el acero? Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Job, ¿no? Que todos conocemos la historia de Job, un hombre bueno, justo, ¿no? Supermillonario en esa época, que tenía pues tierra, su familia, todo, ¿no? Todo lo que uno quisiera tener. Y de pronto, pues, le viene la desgracia, le roban todo su ganado, le roban las cosas, le lo dejan en la calle, muere toda su familia completa, esposa e hijos, y él se llena de enfermedades y queda en la desgracia total. Pero es impresionante, ¿no? La respuesta que da Job ante todo esto, ¿no? En vez de estar diciendo, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Él lo que decía era, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. ¿No? Y también me llama la atención en una parte en la lectura cuando Job sí le dice a Dios, ¿no? Señor, ¿qué hice yo, no? ¿Qué hice para merecer esto, no? Y Dios no le dice, ay, mira, Jobcito, yo estoy probándote o no sé qué, sino Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra, los animales? ¿Tú dónde estabas, no? Y entonces le está queriendo decir que él era Dios. Y Job era una simple criatura que no podía entender los designios de Dios, ¿no? Que Dios sabía por qué pasaba esto. Y bueno, y la historia es que Job termina teniendo absolutamente todo lo que tenía antes y más, ¿no? Entonces, eh, es una historia que nos da un ejemplo de reacción o de vida ante el sufrimiento, ¿no? Entonces también debemos recordar, ¿no? Y tener clarísimo que no estamos aquí, ¿no? De paseo ni vacaciones, estamos acá desterrados, ¿no? Porque fuimos arrojados del paraíso, ¿no? Ante el pecado original, ¿no? Y también me llama mucho la atención cuando analizo el pecado original, porque veo las historias que tienen también los griegos, los antiguos romanos, ¿no? En donde también para ellos el origen de todos los males de este mundo entra por una mujer creada por Dios directamente, para ellos Pandora, que abre la caja de Pandora, ¿no? Y salen todos los males al mundo, y bueno, solo queda la esperanza en la cajita. Igual para nosotros, ¿no? Eva, pues cometió la desobediencia, el primer pecado, y después de ese pecado, Dios nos promete que va a enviar un Salvador. Y por eso es que la fe y la esperanza eh, surgen en ese momento, ¿no? Como la única, pues, ayuda para poder vivir con alegría incluso y entusiasmo en este mundo hostil y en esta vida tan incierta, ¿no? Y si uno se pone a mirar las sociedades en las que ahorita está sacándose a Dios, como sea, por todas partes, porque parece que les estorbara, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que todo viene de un gran plan para sacar a Dios del mundo. Y en esos lugares supuestamente no tan adelantados, en los que ya por supuesto no creen nada de fe, esperanza ni pecado original y tratan de desprestigiarlo, al contrario, ¿no? Entonces, ¿ahí qué está pasando?
hay un aumento increíble de suicidios porque no tienen fe ni esperanza. Miren aquí este cuadro, acá se me borró la fuente, pero es del Mundo en España. Miren las muertes por COVID, ¿no? Es la barrita celeste. Y las muertes por suicidio, miren, y esto que estamos comparándolo con el COVID, que fue una pandemia que mató gente que parecía que morían como moscas, ¿no? Miren la cantidad de gente que está muriendo por suicidio solo en España, ¿no? Que es un sitio que justo, pues, lamentablemente está adoleciendo de fe y esperanza. Entonces, volviendo al pecado original, que es el que introduce el dolor y todos los males, ¿no? El hombre, al usurpar el conocimiento justamente del bien y del mal, que antes solo le pertenecía a Dios y el hombre quiso también tener él ese conocimiento, ¿no? Ese acto de rebeldía cambió, ¿no? El orden espiritual en el que él era gobernado por un orden natural. Lo sometió a las leyes naturales del universo, de la materia. Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay un ejemplo nada más para entender un poco cómo es que empezó a surgir toda nuestra decadencia. Por ejemplo, los órganos del ser humano ya no eran gobernados por la voluntad del hombre, sino que quedaron al gobierno de leyes bioquímicas generales y las células sufrieron las consecuencias de esta interacción de unas con otras y apareció el dolor, la vejez y la muerte, ¿no? Lo cual antes no existía. Y por otro lado, ¿qué pasó en la mente del hombre? Empezaron a aparecer deseos que no eran elegidos por su razón, sino causados por hechos bioquímicos y ambientales, ¿no? De esta forma apareció el temor a lo que podía pasar, ¿no? Y aquí empezaron toditos los problemas de ansiedad, ataques de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque después del pecado original tuvimos pues la capacidad de razonar y la usamos para prevenir nuestro dolor futuro, para que yo en el futuro no tenga ningún dolor, entonces todo mi presente ya no lo vivo, sino estoy viviendo en un futuro que me angustia, que me hace sufrir, ¿no? Para yo tratar de anticiparme a cualquier problema y quererlo solucionar desde ahora, ¿no? Y lo más gracioso es que eso es imposible. O sea, yo no puedo, por más que quiera, asegurar mi futuro. Así sea millonaria, me haya comprado el mundo entero, nadie dice que yo salga de aquí y me caiga mal en la ducha y ahí quedé, ¿no? O sea, nadie tiene comprado ni puede hacerlo. Pero cuando tienes la capacidad de poder prever, empieza el dolor. Existe un terror a esa incertidumbre, a lo desconocido, a las suposiciones de lo que pueda pasar, ¿no? Incluso puedo imaginar mi muerte y yo ahorita tengo muchas ganas de vivir, ¿no? Entonces eso me empieza a generar muchísimo estrés, muchísimos ataques de pánico sobre todo, ¿no? Y también ese mismo razonamiento me permite causar dolor al otro y de modos muy creativos e ingeniosos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío, ¿no? Y no nos puede impedir que tratemos de resolver los problemas con enfrentamientos en lugar de cortesía. Y tampoco se me va a impedir que yo aproveche la materia para hacernos daño a unos a otros, ¿no? Por ejemplo, una madera que yo puedo usar como una viga para una casa, pero también la puedo usar para golpear a otra persona, ¿no? O una quijada de burro la puedo usar para matar a mi hermano, ¿no? Porque ya estoy viviendo la libertad en este mundo. Entonces, podríamos imaginar nosotros, ¿no? Que Dios corrigiera todos los abusos cometidos por nosotros con la libertad que tenemos, ¿no? Así haría que la viga se vuelva hierba antes de golpear a alguien, que las ondas sonoras desaparezcan antes de que yo esté hablando mal de una persona, que mis neuronas se desconecten cuando yo esté teniendo malos pensamientos, ¿no? Si tratáramos nosotros de quitar el sufrimiento causado por el orden natural y la existencia de las personas libres, pues estaríamos suprimiendo la vida exactamente como la tenemos. Ya no sería la vida de acá, o sea, estaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces suprimiríamos la vida misma. Y si nos podemos analizar cómo que funciona la naturaleza, las criaturas causan dolor al nacer, viven infringiéndose dolor unas a otras, mueren con dolor. Y el único modo de sobrevivir para todos es atacando a los otros, ¿no? O sea,
los seres superiores atacan a los inferiores. Y en este caso, digamos que la mosca ahí muere y ahí queda, ¿no? Pero el ser superior tiene la capacidad, gracias a la conciencia, de sentir dolor, ¿no? Y no es como una mosca que ahí está y se murió, no, sino que nosotros sí sufrimos, ¿no? Gracias a esa conciencia que tenemos. Y de la misma forma vemos, ¿no? La historia de la humanidad llenecita de crímenes, guerras, enfermedades, traiciones, dolor, etcétera, ¿no? Desde Adán y Eva, ¿no? Nuestro queridísimo Caín, hasta hoy, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? Y en medio de ese desastre y esas matanzas y etcétera, etcétera, tenemos también momentos de felicidad. Pero nosotros somos seres tan, digamos, peculiares, que también, en vez de disfrutar de los momentos de felicidad, más bien estamos concentrados en el temor de perder la felicidad, ¿no? Y cuando ya la hemos perdido, estamos sufriendo por añorar la felicidad que teníamos, en vez de estar disfrutando de las cosas que estén en este momento en nuestra vida positivas, ¿no? Entonces es absurdo reprochar a Dios por nuestros errores y nuestros crímenes que Él permite, porque quiere respetar nuestra libertad, ¿no? Y tal vez para cumplir también su designio providencial, como vamos a ver más adelante, ¿no? Al último les voy a dar las claves psicológicas y las herramientas para poder salir de los momentos de sufrimiento, ¿no? O llevarlos de forma menos dolorosa. Entonces, el único responsable de la mayoría de los dolores y sufrimientos es el hombre mismo, ¿no? Que creyó poder dirigir autónomamente, o sea, él solito, autosuficiente, su vida y su propio destino. Pero Dios, tan bueno como siempre, nos vio pues llenecitos de males y todo y dijo, ya, ¿qué hacemos? No voy a suprimir el dolor, pero lo voy a aprovechar, le voy a dar un sentido moral. Y en esta vida humana, ¿no? Esta vida está destinada a un fin, entonces, que ahora supera al dolor. Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Por ejemplo, cuando yo utilizo mi dolor para remediar mis pecados, ¿no? El daño que he ocasionado por mis pecados, cuando lo ofrezco para que otra persona se convierta, para que otra persona solucione un problema que tiene, para que mi familia esté mejor, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo ofrecer ese dolor, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, se vuelve un arma, se vuelve un arma poderosísima. Y cuando yo tengo claro mi destino, hacia dónde voy, ¿no? Que mi última realidad es llegar al paraíso, regresar allá de donde me sacaron, ¿no? Porque fui desterrado. Entonces, ya el dolor se vuelve como que algo no tan pesado, ¿no? Y el sufrimiento, Dios lo hizo purificador y redentor. Ya los profetas habían anunciado desde mucho tiempo antes que el Mesías, Jesús, debía redimir al mundo, ¿no? Como se acuerdan, lo ofreció el Padre cuando Adán y Eva fueron botados del paraíso, y ahí llegó la fe y la esperanza. Por supuesto, ahí venía nuestro querido Jesús a redimir al mundo, pero no en una carroza rodeado de soldados, no. Venía a redimirlo con su martirio, con su pasión, con su sufrimiento, ¿no? Y en su infinita misericordia, en ese momento, Dios le dice a Adán, ok, el mal y el sufrimiento van a tener un carácter purificador. Sí vas a sufrir, pero no va a ser en vano, ¿ya? Y ese carácter purificador llega a su culmen en la pasión redentora de Jesús. Así nos dice nuestro querido San Juan Pablo II, en la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido, ¿no? Qué bonito. Y eso es muy profundo, ¿no? Esa frase de San Juan Pablo tiene muchísimo contenido teológico. Entonces, los detractores de Dios a veces dicen, ay, que si Dios fuera bueno, querría que sus criaturas fueran completamente felices, y si Dios fuera todopoderoso, haría lo que quisiera y obviamente quitaría el dolor. Pero como las criaturas no son felices, Dios carece entonces de bondad.
de poder o de ambas cosas. Y aquí lo primero que tenemos que ver es que bueno y todopoderoso son términos ambiguos. Sí, Dios es omnipotente y puede hacerlo todo, pero vamos a agregar esta frase, a menos que, por ejemplo, yo ahorita no puedo ver los techos de mis vecinos que están acá en las casas de los costados, porque estoy metida en mi oficina, a menos que suba a la azotea y ahí sí voy a poder ver todos los techos de mis vecinos, pues, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces somos los primeros causantes del dolor. Son nuestras elecciones las que traen consigo las consecuencias, pues, de lo que escogimos, ¿no? Pero también a veces vemos que sufren personas muy buenas que no necesariamente han estado haciendo elecciones erróneas, ¿no? Y ahí decimos, ¿por qué Dios no los libra del dolor si es todopoderoso? Entonces decimos, ok, Dios es todopoderoso a menos que el sufrimiento tenga motivos que no conocemos, ¿no? Lo que a nosotros nos puede parecer bueno, puede no serlo a los ojos de Dios. Y quizás no sea malo para nosotros a la larga, ¿no? Eso es uno de los sentidos del dolor, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Que podemos examinar también aquí, como vemos en este cuadrito que me encanta, este dibujo, ¿no? El camino a Dios parece como que no comas, tienes que, no debes, no pienses, y uno como que, y tiene varias lomitas, ¿no? En cambio el otro camino por acá está como que mucho más fácil, ¿no? Más ancho, este está medio delgadito, o sea, como que seguir a Dios no es tan así, tan fácil, pues, ¿no? Pero obvio, yo me he dado cuenta en mi poca vida que nada de lo que vale la pena en este mundo es fácil, ¿no? Siempre lo que vale la pena cuesta. Y cuando a veces nosotros como buenos católicos decimos, ya está bien, yo quiero darle a Dios todo, quiero servir a Dios con todo mi corazón, ¿no? Pero en realidad no es con todo mi corazón. En realidad yo digo, ya, yo te doy todo, Señor, pero espérate, esta partecita no, esta me la guardo para mí, ¿no? Porque yo ya te doy 90%, pero 10% me lo quedo porque esa parte sí yo quiero que sea así. Entonces ahí no estamos siendo tan obedientes. Y acuérdense que el pecado original también fue un pecado de desobediencia. Entonces, yo como quisiera agradar a Dios, siendo súper archiobediente a Él. Y yo no puedo saber si estoy haciendo las cosas parcialmente o totalmente por Dios, a menos que mis acciones sean contrarias a lo que yo quiero. Y para tener actos de entrega total a Dios, debo dejarlo hacer exactamente todo lo que Él me manda, incluso lo que es opuesto a lo que yo quiero. Y así, ¿no? Recordar también que Dios nunca me va a mandar algo malo o algo para hacerme daño, al contrario, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Y solo el hecho de obedecerle a Dios ya es bastante bueno, ¿no? Así que nunca dudemos de entregar todo. Señor, aquí estoy toda, con zapatos, con todo, ¿no? Con el cabello, con el maquillaje, con todo. Todititita, para ti, para que tú hagas lo que quieras. ¿No? Entonces también a veces el sufrimiento es una forma de entregar todo a Dios, ¿no? Como Job. Y este es otro sentido que tiene el dolor, cuando decimos que el mal es un megáfono de Dios, ¿no? Los que son padres pueden entender esto mucho más fácil, ¿no? Cuando los papás vemos que los hijos no se están portando muy bien, entonces dicen, ok, le aviso, le advierto, le llamo la atención, pero si este persiste, por supuesto me levanto y lo traigo de las orejas, ¿no? Le duela o no, a ver que a quién no le han jalado las orejas, a ver. Entonces, uno sabe y recuerda las veces que te has portado mal y ese jalón de orejas pues te hizo como que reaccionar, reflexionar y volver al camino del bien. Igual es Dios. Y el dolor a veces podría ser la única oportunidad del malvado de enmendarse, ¿no? Yo me acuerdo mucho un hombre en una historia que veía de unos documentales en Estados Unidos que era drogadicto, era un indio americano que estaba metido en las drogas, metido en un montón de cosas y por supuesto trataba pésimo a su mujer, a sus hijos. El hombre estaba terrible, ¿no? Y tuvo un accidente en el cual murió un ratito y él recuerda que sufrió muchísimo, pero antes de morir se arrepintió, cogió la Biblia
a pesar de que la mujer era súper creyente y él le tiraba la Biblia por donde podía cada vez que la mujer le quería hacer leer algo, pero en el último momento que estaba muriendo, cogió la Biblia y le dijo a la mujer, dame la Biblia, y la abrazó y le dijo, perdóname, Dios mío, dame una oportunidad. Y entonces Dios le enseñó lo que era pues el infierno y todo, y él obviamente regresó acá y ahora creo que iba a ser papa, ¿no? O sea, a ese nivel, ¿no? El hombre era, pero totalmente lo opuesto de lo que era antes. Entonces, pero a raíz de mucho sufrimiento, a raíz de mucho dolor que tuvo que pasar, ¿no? Entonces, es mucho más importante que yo me salve para toda la eternidad a que yo sufra acá 1 año, 2 años, 100, ¿no? O sea, no hay punto de comparación, ¿no? Con una eternidad yo condenado. Entonces, cuando todo marcha bien, sabemos que es muy fácil olvidarnos de Dios, ya que tengo todo lo que deseo. Y a veces a Dios lo tenemos también como un paracaídas ahí, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Lo saludo de vez en cuando, ¿no? Para que le paso la mano de vez en cuando para que Él no vaya a decir que solamente lo busco cuando estoy mal, ¿no? Y me olvido que mi destino no es aquí. Estoy de paso aquí. Mientras nuestra vida siga siendo reconfortante, agradable, no voy a necesitar a Dios para nada, ¿no? Así que Dios nos quita un poco esas fuentes engañosas de felicidad, que no son malas, ¿ok? No son malas, pero son pasajeras, ¿no? Y por más que yo tenga una linda familia, tenga bienes, placeres, salud, todo eso es pasajero. Nunca voy a tener la verdadera felicidad si no aprendo realmente a buscar a Dios, a conocer a Dios, a querer llegar a Dios. Y ahí se puede generar más bien una ilusión de autosuficiencia, ¿no? Yo me creo que puedo todo solo, yo no necesito nada, yo me las arreglo tranquilo, a mí no me tienen que estar diciendo que rece ni nada porque yo no necesito, ¿no? Y entonces, a veces Dios dice, así, ok, pues entonces destruye tu autosuficiencia para que seas consciente de que realmente tenemos que recurrir a Él como niños pequeños, ¿no? Me encanta este ejemplo, lo he sacado del libro de Lewis, del sentido del dolor, que él cuenta cómo uno se va perfeccionando por las tribulaciones, ¿no? Se los voy a leer. Dice, avanzo por la vida feliz y sorteando los problemas, reuniéndome con amigos o la familia, comprándome cosas, comiendo rico, cuando de pronto algo irrumpe en mi vida y me quita la paz y la felicidad que aparentemente yo tenía. De pronto todo lo anterior se asemeja a un montón de juguetes rotos. Después, lentamente y de mala gana, trato de pensar espiritualmente y recuerdo que ninguno de esos juguetes fue pensado para poseer mi corazón, que el verdadero bien se halla en Dios. Y así por unos días me comporto como la criatura dependiente que soy de Dios y que extrae su fuerza de la fuente de vida. Pero apenas desaparece la amenaza, me vuelvo a lanzar a los juguetes y en el mejor de los casos agradezco, pero fácilmente me olvido de lo verdaderamente valioso, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos identificados aquí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente somos exactamente como Lewis, ¿no? O sea, contentísimos, felices hasta que plop, nos tiran al suelo y después, ay, sí, Dios, por favor, Señor, Señor, después otra vez vuelvo a las andanzas, ¿no? Y Jesús nos enseña que vale la pena rezar para evitar el dolor, ¿no? Como él rezó en Getsemaní. Pero cuando dijo a Dios, no, ok, te toca sufrir, él dijo, ya, bueno, que se haga tu voluntad. No, yo no quiero, pero que se haga tu voluntad. Porque el sufrimiento en sí mismo no es bueno. Buena es la sumisión a la voluntad de Dios. Es bueno que despierte compasión en mí por el que está sufriendo, que me mueva a ser una persona misericordiosa con el que está sufriendo, ¿no? Y si el sufrimiento es un elemento necesario para la redención, Dios no lo va a quitar hasta que vea que el mundo está redimido o lo considere irredimible. Y por eso, estar felices y seguros totalmente aquí sería un obstáculo para retornar a Dios. Nadie se va a querer ir de acá, ¿no? Nuestro Padre también nos da alegrías cuando estamos aquí en el camino, pero esas alegrías son como posadas, ¿no? En el largo camino y no nos deja confundirlas con el hogar, ¿no? Sino que nos hace que nos demos cuenta, que seamos conscientes de que solamente es parte del camino. Y otras personas dicen, pero si Dios es justo, es virtuoso, ¿no?
¿Por qué tantas personas buenas viven en la pobreza o la desgracia y tantos pecadores tienen más bien dicha y prosperidad? Pensar así es tener una idea de Dios como que demasiado, ¿no? Humana, como que si fuese un ser humano como nosotros, y Dios no es un ser humano, ¿no? Entonces, incluso parecería que todos nosotros podríamos ser mejores como Dios, ¿no? Tenemos mejores formas de gobernar el mundo, ¿no? La creación. Así la teología nos enseña que Dios no desea el sufrimiento del hombre, que solamente lo permite porque es necesario para su crecimiento ético y espiritual y poder regresar así al gozo del paraíso original. Entonces, yo existo porque yo no soy tú, ¿no? Aquí parece un trabalenguas, ¿no? Yo soy yo, tú eres tú. Tenemos cada uno nuestro propio cuerpo, nuestra propia alma, y nos damos cuenta que somos alguien cuando nos diferenciamos de las otras personas, ¿no? Y entonces tenemos estos cuerpos materiales, y la materia mantiene separadas a las almas unas de otras, ¿no? Pero la materia sigue unas leyes fijas, unas leyes constantes, ¿no? Y no está obligada a acomodarse a los deseos de ningún alma, por más linda que sea, ni a los deseos del cuerpo de esa persona, por más linda que sea. Porque la materia tiene sus propias leyes, ¿no? Y estamos sometidos a esas leyes. Entonces, ¿qué puedo hacer ante el dolor? ¿Qué puedo hacer ante el sufrimiento? Recuerden que siempre vamos a tener dos caminos, ¿ya? Lamentablemente en los dos caminos está el dolor. Pero yo puedo sufrir, igual voy a sufrir, recuerden. Puedo sufrir como cualquier mortal o puedo sufrir espiritualmente. Puedo sufrir revolcándome en el suelo de dolor, ¿no? De sufrimiento, de cólera, de pesadez, de lo que sea, y hay que dar o sufrir y aprovechar ese sufrimiento, ¿no? La naturaleza solamente busca agradarse a sí misma, ¿no? Si me comporto como un mortal cualquiera, me voy a comportar de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Y ella quiere agradarse a sí misma, conseguir que otros la agraden, encuentra razones incluso para ser infeliz cuando todo lo que le rodea resplandece y el amor le sonríe a través de todas las cosas. No, ella se enfoca solo en lo malo. Mi vida tiene todas estas cosas buenas, eso no lo voy a ver. Estoy mirando esto que está mal. Estoy enfocada en mis problemas. Oye, pero mira, y también hay otras cosas buenas, que no, eso no me importa. Eso es lo que está mal, lo que quiero ver, ¿no? Y así a veces somos, ¿no? Nos cegamos para todo el resto de bendiciones que hay en nuestra vida y solo vemos lo negativo, ¿no? En cambio, el que sufre espiritualmente está en el plano divino y lo divino no busca agradarse a sí mismo, acepta al contrario, ser desairado, ser olvidado, acepta insultos, perdona las ofensas, porque ese es el mandato que nos dio Jesús. Ama a tu enemigo, perdona 70 veces 7, ¿no? O sea, siempre, ¿no? El que está en el plano divino ve todo el panorama. Sí, tengo estos problemas, sí, tengo esta enfermedad, sí, se me murió fulanito, menganito, sí, estoy con estas cosas, pero también tengo todas estas cosas buenas. Todavía tengo estas personas, todavía estoy acompañado, hay gente que me ama, estoy enfermo hasta el cuello. Ya, genial, pero mira, al menos no tengo un dolor tan fuerte. Hay gente que está con morfina y así, ni así les pasa el dolor. Y te apuesto que ellos no se están quejando tanto como yo. Entonces, es increíble cómo el dolor hasta se vuelve más liviano, menos pesado cuando uno lo enfoca positivamente, ¿no? Y lo más bonito es que tenemos la promesa de que nadie que elija el camino espiritual va a acabar mal. Tenemos un premio hermosísimo en el otro lugar, ¿no? Y Jesús nos dijo, muy bonito y muy claro, si alguien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿No? Podríamos hablar toda una hora sobre esa frase nada más, pero rápidamente es justamente no estarnos quejando por las cosas que nos pasan, no querer seguir
siendo complacidos en todo, aprender a aceptar los sufrimientos, las cosas que nos vienen, ¿no? O sea, dejar de ser yo, sino más bien, miren aquí la imagen. Jesús me está ayudando a cargar la cruz. No la estoy cargando sola, la está cargando conmigo. Igual yo, en vez de pensar, ay, mi cruz me pesa, qué cólera, no sé qué. Oye, las otras personas también tienen cruces, obviamente, todos tenemos. Entonces, ¿y qué tal si yo los ayudo más bien a cargar también su cruz? ¿Qué tal si yo me preocupo en cómo están? Les doy una llamada, les aconsejo, les escucho, rezo por ellos, incluso por mis enemigos, ¿no? Imagínense qué lindo sería en el día de su juicio que ustedes vayan con las manos llenas de oraciones para todos sus enemigos, para todos sus amigos, para todos los familiares, para los vecinos, para todos. Oh, Jesús estaría feliz, ¿no? Y sus enemigos se encuentren y miren, "Ah, tú estabas rezando por mí, o sea, jamás lo hubiera pensado, y yo odiándote, ¿no? Y gracias a tus oraciones estoy acá a tu costado. O sea, qué lindo sería poder ser esos Simón de Cirene ayudando a cargar las cruces a los demás. Y cuando uno se concentra en ayudar a los otros que están con sus cruces, en vez de estar mirando la cruz de uno, hasta la cruz se vuelve más liviana, ¿no? Entonces, siempre estar pensando en cómo está el otro, ¿no? Más que en cómo estoy yo, ¿ya? Entonces, a ver, aquí hay unos conceptos que no nos debemos olvidar. El bien para nosotros que somos criaturas de Dios es entregarnos al Creador. ¿Qué debo hacer? Hacer y aceptar su voluntad por sobre todo, nos guste o no. No es fácil, pero es importante hacerlo. Confiar, grandote, así, ¿no? Y si pusiera, le pondría focos, ¿no? Para que se prendan ahí, ¿no? Bombillas. Entonces, confiar en el Padre. El Padre nunca nos va a dar algo para nuestro mal. Él nos ama infinitamente. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Y en el peor de los casos, tener la actitud de Job. Oye, que me quedé sin trabajo y antes tenía esta vida acomodada y ahora estoy como un pobre. Bueno, pues piensa que todo lo bonito que viviste antes y ahora te tocó ser pobre, pues te tocó ser pobre. ¿No? Hay gente que es pobre toda su vida. Tú al menos solamente vas a ser una parte de tu vida. No, no, es que antes yo estaba sano y ahora estoy totalmente enfermo y voy a tener que tomar pastillas de por vida y voy a tener que hacer estas cosas y no sé qué, bueno, pues, pero antes no lo hiciste, mira qué chévere, ¿no? Te está tocando recién, ¿no? Hay gente que nace y desde que nace vive enfermo, ¿no? Y a ti te tocó estar enfermo hasta ahorita. No, pero yo estoy enfermo desde hace años. Ok, bueno, eres una alma víctima, ¿no? O sea, tal cual tantos santos que hay. Entonces Dios te escogió de alma víctima, ofrece tu dolor todos los días, nunca te olvides de eso, ¿no? Entonces, la actitud que nosotros tenemos es súper importante. Y aquí Jesús nos dice que hay que aceptar el dolor desde la fe, pero como algo que debe ser vencido, ¿no? Debemos nosotros tratar de sobreponernos al dolor. Tampoco me voy a quedar ahí tirado y decir no hacer nada, ¿no? Nosotros a veces sí vemos el dolor como un castigo, como algo ajeno a nuestra naturaleza, y por ello nos paraliza, nos quita la capacidad de amar, de gozar, de interesarnos por los demás. Claro que voy a pensar en los demás si estoy acá hundida, tirada en el piso con mi cruz encima, ¿no? No estamos y nadie quiere estar familiarizado con el dolor. Pero miren, solo el que sabe sufrir sabe vivir y amar. Eso es súper importante. O sea, tú quieres saber vivir y amar, entonces tienes que saber sufrir. Eso sí que nadie se lo esperaba. Muy importante, ¿no? Y a veces también sufrimos porque nuestros objetivos no son los adecuados, ¿no? Queremos tener felicidad, bienestar, seguridad, uy, calidad de vida, dinero, poder. Pero bueno, está bien, todas esas cosas son buenas, no son objetivos indeseables, pero son cortos. Y eso lo podemos perder en cualquier momento y no dura nada, ¿no? Entonces hay que pedirle a Dios cosas que sean buenas para nosotros, ¿no? A veces no pedimos necesariamente lo que nos conviene y Dios sí sabe lo que es mejor, ve más allá de este tiempo, ¿no? Y nosotros o sí debemos orar en momentos de tribulación, en momentos de sufrimiento, con toda la devoción que podamos, arrepentirnos de nuestros pecados,
reconocer la perfección de Dios. Si aún así no me contesta, pues ejercitar la humildad, decir, Señor, soy una criatura limitada, yo no sé lo que es mejor, yo creo que tú sí, así que voy a confiar en lo que en lo que tú quieres, ¿no? Incluso, ya le pedí a Dios eso, no sé qué, que la salud de fulano y se murió. Pues voy a practicar la resignación. Si Dios no me hace caso, es su voluntad, esa persona ya tenía que irse, ¿no? O sea, ya era su hora. Nadie se muere en la víspera ni se muere después. O sea, se muere cuando tiene que irse. Eso es su momento ya de entregar cuentas a Dios. Entonces, pues aceptar la voluntad de Dios también es, ¿no? O sea, es parte de esto, ¿ya? Quizás Dios a veces solo esté retrasando darte algo porque te está entrenando en la perseverancia. Y no todo tiene que ser como nosotros deseamos tampoco, ¿no? A veces también nosotros nos acercamos a Dios solo cuando tenemos problemas, ¿no? Y nos ponemos ahí, sí, como unos niñitos buenos, todos contentitos, ayúdame, Señor, papito, no sé qué. Y después, otra vez, autosuficientes, soberbios, sobradazos, y no queremos ni que nos digan reza. Ah, no, pero cuando estaba enfermo, rezaba el rosario diario, iba a misa cada rato, ¿no? Pero cuando ya me sané, ya todo bien, ya ni rosario, ni nada ni me digan, ¿no? O sea, estoy ocupado viendo películas. Entonces, no, pues, ¿no? O sea, hay que ser constante siempre. ¿Y qué hago ante el dolor? Lo primero, como decíamos, aceptarlo, saber que está ahí, que madura la persona, que la hace fuerte. El sufrimiento nos purifica, nos ayuda a diferenciar lo verdaderamente importante de lo que no lo es. Y a los sufrimientos interiores, lo único que puede darle sentido es el amor. Y amar es sacrificarse. En los casos en los que perece, fallece un ser querido, es importante ver la vida desde una perspectiva infinita, eterna, ¿no? La razón eterna de nuestra existencia. O sea, no estamos aquí porque este sea nuestro destino, este es un camino, ¿no? Entonces, así incluso nos vamos a alegrar porque esa persona está en un lugar mejor. Y nunca dejemos de rezar, hacer misas, o sea, para que esa persona pues esté ya en el paraíso, pues, ¿no? Al lado del Señor. Y en casos de pérdida, ¿no? Tan fuerte como es el fallecimiento de un ser querido, ya sea un padre, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, ¿no? Siempre hay dos cosas que tenemos que hacer, conectarnos y desconectarnos. Yo no voy a pretender ser un robot que no sufre, que no siente. Por supuesto que me va a doler y me tiene que doler y tengo que sacar ese dolor. Entonces me voy a conectar con mi dolor. Me voy al baño, a mi cuarto, donde sea, a llorar, a renegar, bueno, renegar no, a llorar, a sacar todo ese dolor que tengo adentro, golpear las almohadas, qué sé yo, ¿no? O sea, escribir, romper papeles, garabatear, lo que sea. Me doy mi tiempo para sacar el dolor. Y luego me desconecto. Salgo, me voy a trabajar, salgo a comer, incluso hago cosas que me gusten, porque necesito yo seguir viviendo, la vida continúa. Yo no me puedo dar al abandono, porque si me doy al abandono, yo estoy desperdiciando mi vida, porque yo todavía estoy acá, todavía a mí no se me ha acabado el tiempo, y cuando me muera Dios va a decir, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste con esos años después de...? ¿No? O sea, yo no me puedo dar al abandono. Eso no implica que no van a haber momentos en que me voy a conectar con mi dolor. Entonces, me tengo que conectar y desconectar. Eso es la forma en la que yo voy a manejar esa pérdida, ¿no? Cada vez, con el paso del tiempo, porque es un proceso de duelo, ¿no? Me voy a desconectar más tiempo del que voy a estar conectado con el dolor, ¿no? Y así voy a normalizar poco a poco mi vida. Y les aseguro que su ser querido no va a estar feliz si ustedes están abandonados, tirados por un rincón, ¿no? Ya sin vivir, o sea, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Yo les aseguro que eso no va a ser algo que una persona quisiera. Las personas queremos que tu familia por supuesto, o sea, te va a extrañar, es normal, pero que rehagan su vida, que continúen con su vida, ¿no? Que para ellos la vida continúa, ¿no? Ellos no han tenido ya que pasar al otro plano, ¿no? Entonces, la vida justamente es una experiencia.
Y lo que importa es que cada alma encarnada viva lo que ha venido a vivir y asuma con valor, con fortaleza, el designio sobre su propia existencia. Ya vamos acabando. Entonces, recordemos, ¿qué cosa hay en la vida siempre? Dolor, incertidumbre, trabajo duro, momentos de alegría y siempre esperanza, ¿no? Entonces, cuando yo sé que eso es lo normal para todos, ya un poquito que cuando tenga un problema digo, bueno, ok, estoy aquí, pues no estoy todavía en el cielo, lo normal es que tenga problemas, pues, ¿no? Veo cómo lo soluciono, rezo, etcétera. A veces también estamos como metidos aquí, en un laberinto, y ponemos en pausa nuestra felicidad, ¿no? Mientras que soluciono mis problemas. No puedo ser feliz todavía. No, 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 es que tengo este problema y tengo que arreglarlo. No, es que ahorita tengo un montón de problemas, entonces no puedo ser feliz. ¿Y quién te ha dicho que tienes que poner en pausa tu felicidad? Cuando arregles esos problemas van a venir otros. Y cuando arregles esos otros van a venir otros. O sea, es un sinfín de ir solucionando retos, problemas, dificultades. O sea, bienvenidos al mundo real. Así es la vida. Entonces, no puedo estar tratando de esperar que todo se solucione para recién ser feliz. No, disfruta en este momento de los momentos que tengas de felicidad. Disfruta en este momento de las cosas que tienes. Ah, ok, estoy enfermo y no puedo caminar. Ya, entonces, oye, pero puedo ver una película con mi familia, pero puedo, no sé, invitar amigos a la casa y aquí conversamos mientras yo no puedo caminar. Ellos sí, chévere, más bien me van a atender. Entonces empiezo a mirar qué cosas sí puedo hacer, ¿no? Sí, tengo estos problemas, pero bueno. No voy a querer solamente hablar de mi problema, solamente hablar de la persona que me hizo daño, solamente esperar que haya justicia para esa persona y miren lo que me han maltratado, lo que han hecho y mientras tanto todo el resto está en pausa. No, o sea, lo que tengo que hacer para salir del laberinto es amar, amar al que está a mi costado, dejar de estarme quejando, dejar de estar pensando solamente en el daño que me hicieron, en que haya justicia. Ah, esperemos que Dios haga justicia acá, allá, donde sea. Ese no es mi papel. Mi papel es perdonar, vivir, rezar por esas personas, ¿no? Yo no puedo ser un cristiano católico mediocre. Yo tengo que ser realmente 100% seguidor de lo que dijo Jesús. Yo soy su discípulo. ¿Qué dijo mi maestro? Ah, perdona, ¿no? Reza por el que te hace daño, ama al enemigo. Ah, ok, pues, ¿cómo lo amo? Un amor activo, con obras. Tampoco me voy a ir a ser pinky y súper amigo del que me está insultando. Pues ya me alejo, porque no voy a estar cerca de una persona tóxica, ya me alejo, pero esa persona no sabrá nunca que yo estoy rezando todos los días que puedo y me acuerdo por él, ¿no? Y chévere, porque ese es mi trabajo y ni siquiera me debo creer la gran cosa porque eso es lo mínimo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por último, analizar lo que pienso. El poder del pensamiento es enorme. Yo puedo levantarme por el pensamiento o me puedo hundir, ¿no? Mi pensamiento define muchas acciones, muchas emociones. Entonces, lo que yo pienso puede alimentar mi dolor, aumentar mi sufrimiento, ¿no? Como echarle más leña al fuego, o puede disminuirlo, calmarlo, atenuarlo, ¿no? Como si estuviera yo con el extintor ahí. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con mi sufrimiento? ¿Aumentarlo? Por ejemplo, decirme, ay, no, esto que me está pasando es horroroso, ya no lo soporto más, porque a mí solamente yo estoy sufriendo. O por supuesto que te vas a sentir el dolor aumentado al 100%, ¿no? O sea, si te dolía 50, pues te va a doler 100, ¿no? Si te sentías miserable, te vas a sentir recontra miserable. Entonces, o puedo yo empezar a decir, bueno, ok, estoy pasando por esto, no hay mal que dure 100 años, lo voy a ofrecer por fulano, mengano, perengano, voy a salvar a medio mundo. Si sigo con el problema, pues, wow, ¿cuánta gente más voy a salvar? Y así, ¿no? Entonces, enfocarlo positivamente, reírme de la situación, buscar el lado gracioso, usar humor, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer tú con tu dolor? Igual vas a sufrir, igual va a estar el problema ahí, cómo lo quieres tomar, qué quieres pensar al respecto.
¿no? Entonces, siempre pensar positivamente. Una trampa del cerebro también es ir enumerando todo lo que te está saliendo mal en la vida, ¿no? Por supuesto que no va a haber un solo problema, van a haber varios, pero si yo me voy a poner a enumerarlos, me voy a empezar a concentrar solo en mis problemas, cuando de repente me dé cuenta, lo demás ya desapareció. Todo lo bueno que había en mi vida ya ni lo voy a ver, porque ya engrandecí tanto mis problemas que todo lo bueno se empezó a desaparecer de mi vista. Ya ni lo veo, no lo noto. Y me convenzo de que mi vida es una desgracia, es una novela hindú, todo me sale mal porque me salió mal esto y esto y esto y esto y esto. Y me vuelvo como un mal hábito de estarme quejando todo el tiempo, ¿no? Ya después ni me voy a dar cuenta que me estoy queja y queja y queja, ¿no? ¿Y qué hace la gente cuando se encuentra con una persona así, ¿no? Se va como Michael Jackson en el paso lunar para atrás y se alejan, ¿no? Entonces uno se va quedando solo y dice, ups, ¿qué pasó? ¿No? Y es porque estás quejándote de todo, pues, ¿no? Y bueno. También es tentador sentirnos víctimas, como si solamente nosotros sufriéramos, ¿no? Y decir, ay, yo pobrecito, ay, mira lo que me está pasando, ay, ay. Entonces ahí tampoco a nadie le gusta estar cerca de una persona que se siente víctima de todo. Entonces, aquí hay dos trampas del cerebro también. Una de ellas es vivir en el pasado, ¿no? Cuando yo eh, estoy viendo solamente pérdidas en mi vida. Y eso hace que yo me sienta deprimido, ¿no? Y otra de las cosas es vivir en el futuro, lo cual me va a generar ataques de pánico, ataques de ansiedad, porque estoy viendo puras amenazas, amenazas, amenazas. Esto puede salir mal, esto puede salir terrible, esto me puede enfermar, esto me puede matar, esto me va a pasar. Pues, ¿cómo vas a tener paz? Lo que hay que hacer es vivir en el presente y ser agradecido, ¿no? O sea, ser agradecido por lo que hay. Gracias, Señor. Estoy enferma de esto, gracias, Señor. Tú me lo estás mandando por algo. Me salió mal esto. Bueno, ok, Señor, gracias. Algo me querrás hacer entender, aprender, no sé. Gracias, ¿no? Te alabo igual, te quiero igual, ¿no? En la abundancia y en la pobreza, igual te quiero, Señor. ¿Quién soy yo para cuestionarte? ¿No? Si puedes, ya me puedes ir dando otra vez abundancia, te lo agradecería mucho, ¿no? Pero como tú quieras. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Es una frase de Camino, ¿no? En la cual San José María no estaba hablando como un masoquista, sino que acababa de dar la unción de los enfermos a una señora que en los últimos momentos de su vida había entendido la fuerza redentora del dolor para purificar su pasado amargo, ¿no? Qué importante. Y finalmente, cada uno en su sufrimiento se une al sufrimiento de Cristo. Y de esta manera, misteriosamente, su sufrimiento se torna una fuente de vida y de resurrección. Qué bonito, ¿no? Así lo han hecho la Virgen María y los santos. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has dado. A ti que eres y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, entonces, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahí por el chat y comentamos.